¿no? Entonces, por esa situación, pues ya estamos por acá con ustedes. Espero aprender de ustedes y poderme dar a entender un poco en el conocimiento de derecho penal. Solo como ahí atendiendo a una frase del Chavo, ojalá que me tengan paciencia porque me cuesta un poquito la tecnología, ¿verdad? Todavía ya, ya no conocí estas plataformas hasta ahora que se me hace necesario conocerlas. Entonces espero que tengamos una buena relación ahí en las aulas, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar la clase el día de hoy. No sé si hay alguna duda previo a iniciar la clase. No, Lick, ninguna. Bueno, me imagino que no, muchas gracias. Voy a subir mi presentación. ¿Tienen a la vista ahí la presentación? Así es, Lick. Muy bien, muchas gracias. Vale. Según tengo conocimiento, ya se trabajaron las características, elementos positivos del delito con el doctor Estuardo. Asimismo, pues el día de hoy vamos a trabajar un poquito lo que es la tipicidad en cuanto a los tipos penales. Sin embargo, previo a arrancar con los tipos penales, solo ahí retomando un poquito la clase del doctor Estuardo, pues quisiera yo preguntarles qué entienden por tipicidad. Tipicidad es clasificar el delito. ¿Qué tipo de delito es? Clasificar qué tipo de delito es. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Es la conducta que se encuentra en un delito. Es la conducta que se encuentra dentro de un delito. Ajá, muy bien. Licenciado, es un principio jurídico, ¿verdad? Donde se sanciona o impone una ley, se imponen leyes o sanciones. Ajá, muy bien. Veamos, el elemento, ¿por qué son elementos positivos del delito? Pues son elementos positivos del delito porque para constituir un delito como tal deben concurrir estos elementos: la acción o conducta humana, ¿verdad? La tipicidad, que la tipicidad es esa cualidad de la acción humana que se encuadra en un tipo penal. Es esa acción ilícita que cabe dentro de un tipo penal, ¿sí? O sea, dentro de un delito, ¿verdad? Entonces, como bien ustedes lo dicen, la tipicidad es la adecuación de un hecho cometido, ¿sí?, por una acción humana a la descripción de hecho que ya el legislador creó dentro de la norma penal, ¿verdad? Y como bien lo dice la compañera, es ahí sí que atendiendo a ese principio constitucional de legalidad en el cual nadie puede ser sancionado por una norma que no exista, ¿verdad? O dicho en otras palabras, a nadie se le puede imputar un delito por una acción que esa acción no encuadre dentro de un tipo penal. Asimismo que de conformidad con el artículo 7, por analogía, no se pueden inventar delitos, ¿verdad? Por eso la tipicidad, esa acción humana, tiene que encuadrar de un tipo penal. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento legal de la tipicidad? ¿Alguien que me ayude?
Y fíjense La que legalidad, licenciado. el principio de legalidad, ¿verdad? Artículo 1 del Código Penal. Pero si se dan cuenta, yo me fui y les dije que es atendiendo a un principio constitucional de legalidad. No sé si alguien me puede ayudar en esa virtud, ¿a qué artículo me estoy refiriendo si yo digo que es un principio constitucional? ¿Alguien que me ayude con el 17 de la Constitución, por favor? Sí tienen su Constitución a mano. Sí, licenciado. Artículo 17. Ajá. No hay delito ni penas sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por la ley anterior a su perpetración. No hay prisión por deuda. Excelente, muchas gracias. Entonces, como estamos en ese elemento positivo de la tipicidad, yo me fundamentaría de una forma elemental desde la Constitución Política de la República de Guatemala, desde ese artículo 17, y lo enlazaría con el 1 del Código Penal, y si no estoy mal, creo que es el 2 del Código Procesal Penal, pero no estoy seguro, no tengo a mano mi código, pero creo que es el 2 del Código Procesal Penal, 1 del Código Penal y 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y como tal lo establece, no son punibles las acciones o omisiones que no estén calificadas como delitos, ¿verdad? Que no estén calificadas como delitos o faltas y penadas por la ley anterior a su perpetración. Y esa ley anterior a su perpetración es la tipicidad, ¿verdad? Es que ya existe esa norma, que ese tipo penal ya está encuadrado en una norma, y nuestra norma fundamental, como fuente fundamental en materia penal, es nuestro Código Penal, ¿verdad? Y las leyes especiales son aquellas que también contienen delitos y que, ¿cómo podría decirle? Y que no sustituyen, lo que también contribuyen a la aplicación de la norma en leyes específicas o especiales. Pero nuestra ley fundamental en materia penal es nuestro Código Penal. Entonces vamos a ver que la tipicidad es la aplicación de ese principio de legalidad, que solo los hechos descritos como delitos en la ley pueden considerarse como tales. Entonces, partiendo de la tipicidad, que nos indica que solo los hechos descritos en la ley como delito son delitos. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando indicamos tipo penal? ¿A qué creen ustedes que nos referimos? Mi criterio, bueno, lo que yo pienso es que tiene que haber una sanción, ¿verdad? Prácticamente. Tiene que existir una sanción y en el tipo penal, ¿verdad? Tiene que existir en el tipo penal, ajá, y como elemento positivo del delito, ¿sí? Pero imaginemos que esa sanción es un elemento del tipo. Entonces, ¿qué es el tipo? Un delito. Es un delito, ajá. Entonces el tipo, ¿sí?, es la descripción de la conducta que realiza o que realizó el legislador en un supuesto de hecho en la norma penal, ¿verdad? Acá le coloco, es la abstracción concreta. Cuando decimos es la abstracción, es porque prescinde
de aquellos elementos principales, de aquellas cualidades principales, condiciones o características que lo hacen diferente de los demás. Y es lo que el legislador consignó en ese tipo, ¿verdad? Descartando aquellos elementos innecesarios que lo podrían hacer común o similar a otros. Entonces esos quedan descartados y crea lo que nosotros catalogamos el delito específicamente como tal y a cada acción en cada caso concreto. Entonces el tipo es que yendo de la conducta general caemos en la, no sé si llamarle consignación, en la descripción particular de esos elementos que lo hacen diferente a los demás. Y esa acción es de carácter ilícita, ¿verdad? Es antijurídica. Dentro de la tipicidad vamos a encontrar que la misma tiene funciones como tales: fundamentadora, sistematizadora y garantizadora. Dentro de las funciones como tal fundamentadora, la misma fundamenta la actividad del juzgador, para conminar, ¿sí?, para interpretar, para resolver y para dictar una pena, una medida de seguridad en relación a la conducta delictiva del sujeto activo, siempre que no exista causa que libere de responsabilidad penal al sujeto activo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esa fundamentación? Esa fundamentación de la tipicidad. ¿De dónde se fundamenta el juzgador? De la norma, ¿verdad? Por eso es fundamentadora, porque está establecida dentro de la norma. Por eso dice, no hay pena sin ley, ¿verdad? Nadie puede ser juzgado por una acción que no haya sido constituida previamente como delito, por lo que tiene que estar establecida dentro de la norma. Y es fundamentadora porque a partir de ahí el juzgador va a resolver determinada circunstancia en cuanto a la comisión u omisión de una acción que va a traer como consecuencia un hecho delictivo. Y es sistematizadora la tipicidad, ¿verdad? Porque atiende a relacionar formalmente la parte general con la parte especial del derecho penal. Vamos a ver, atendiendo a esta función de la tipicidad, ¿podrían darme un ejemplo en cuanto a la función sistematizadora de la tipicidad? Ya que establece, ¿verdad?, que relaciona formalmente la parte general con la parte especial del derecho penal. Vamos atrás un poquito a la ley penal. ¿Cómo se divide la ley penal? Se divide en general y en especial. Si yo les dijera, denme un ejemplo, ¿qué ejemplo me podrían dar? Pues yo creería que atendiendo a esta función, un ejemplo muy práctico es nuestro Código Penal, que inicia con la parte general del artículo 1 del 122, si no estoy mal,
Y continúa con la parte especial. Funciona sistematizadora porque nos establece la teoría general del delito para posteriormente caer a lo que son los tipos penales. Asimismo, la tipicidad es garantizadora y es garantizadora partiendo del principio de legalidad, ya que se constituye como garantía de los derechos individuales de cada persona dentro de la sociedad, delimitando que el Estado no vaya a actuar en forma arbitraria en contra de la ciudadanía. Y a la vez, la tipicidad protege a la ciudadanía, a la población, de posibles actos arbitrarios, ya sea del Estado o del Poder Judicial. Garantizadora, porque es una garantía fundamental, porque el órgano jurisdiccional se tiene que basar y circunscribir a lo que es la norma, ¿verdad? Atendiendo al principio de legalidad, y sistematizadora porque nos va a relacionar la parte especial con la parte general del derecho penal. ¿Por qué creen ustedes que es importante relacionar formalmente la parte especial con la parte general del derecho penal? Atendiendo a la forma en cómo está establecida la norma en la parte especial del Código Penal. Porque en una, como tal, en la general, Ajá. habla de los procesos y en la específica habla más de las penas cometidas, Habla, ¿verdad? habla más de las penas. Muy bien, veamos. La parte general, ajá, nos establece penas, establece las formas en cómo se constituye el delito, quién es el autor, el cómplice, cuál es la relación de causalidad, qué es un delito doloso, un delito culposo, un delito consumado, etcétera. Pero no establece los tipos penales. Entonces, esa parte general del derecho penal es la base fundamental para que nosotros podamos interpretar y aplicar la norma penal de carácter especial en la parte sistemática de nuestro Código Penal, ¿sí? La base fundamental, por eso es muy necesario que nosotros aprendamos toda la parte general de nuestro Código Penal, porque va a ser la base fundamental para que nosotros podamos desarrollar esa parte especial, esa parte especial que contiene los tipos penales, ¿verdad? Por eso es muy importante la relación entre los mismos. Imaginemos que veamos un hecho de tránsito dentro del cual una persona fallece. ¿Cómo vamos a saber nosotros qué tipo es el que vamos a aplicar a ese hecho de tránsito? Cuando ese hecho de tránsito está tipificado dentro de la parte especial o dentro de la parte del tipo penal. ¿Y cómo sabemos nosotros qué clase de tipo es? Entonces tenemos que ir a la parte general para establecer a qué clase de tipo, si es doloso o si es culposo, el que vamos a aplicar o interpretar en relación a ese hecho delictivo. Ahora bien,
Si vamos a hablar de tipicidad, que la tipicidad es encuadrar esa conducta humana en hechos que se catalogan como delitos. Y si ya dijimos que ese delito es lo que se constituye el tipo penal, ¿verdad? Y ese tipo penal es donde vamos a encuadrar específicamente la conducta ilícita, la conducta antijurídica en la norma, específicamente en cada tipo penal. Y esa conducta la vamos a describir mediante verbos rectores. Y esos verbos rectores podrían ser, por ejemplo, atendiendo a cada tipo penal, que ya lo van a ver más adelante en la parte especial. Vamos a ver que está los verbos rectores tales como matar, robar, defraudar, portar arma ilegal, siembra y cultivo de plantas ilegales, ¿no? Esos son los verbos penales y esos son los verbos rectores en los cuales se encuadra la conducta ilícita y es lo que va a determinar qué tipo de delito, qué tipo penal es el que se está constituyendo, ¿verdad? Atendiendo siempre a esas cualidades, a esas características y a esos elementos que lo individualizan y lo hacen diferente de los otros tipos penales. Dentro de la estructura del tipo, seguimos dentro del tipo penal, tenemos que estar conscientes que ese tipo debe estar formulado con palabras, oraciones o con expresiones lingüísticas que sean de un mayor entendimiento para aquellos ciudadanos o población de tipo media. Esas expresiones o esas palabras deben describir con la mayor claridad posible las características, los elementos, las cualidades del tipo penal, ¿sí? Y en general debe describir la conducta prohibida, ¿sí? Esa es la estructura del tipo penal. Y dentro de los elementos esenciales del tipo vamos a encontrar los elementos normativos y los elementos descriptivos. Aquí vamos a hacer, solo voy a hacer un énfasis, ¿verdad? Allá vimos elementos de la tipicidad o funciones de la tipicidad y aquí estamos en elementos esenciales del tipo, ¿sí? Vamos a hacer diferencia entre ellos. Los elementos normativos del tipo son aquellos en que implican una valoración del juzgador y por ende existe también un grado subjetivo en cuanto a la resolución de un hecho delictivo. Los elementos normativos se aprecian por medio del intelecto del juzgador, ¿verdad? Por medio del conocimiento del derecho, en nuestro caso, del derecho penal. También atendiendo a la necesidad que se tenga a cada caso concreto, el legislador puede ampararse también por otras ramas del derecho. A eso nos referimos en cuanto al elemento normativo como elemento esencial del tipo. Y también podemos ver que los elementos descriptivos vamos a establecer que
son aquellos que describen en su totalidad la conducta ilícita del sujeto activo que dio un origen a un hecho delictivo. Y vamos a ver que son descriptivos porque son percibidos y se aprecian por medio de los sentidos. Podríamos, a través de la vista, a través del oído. En cuanto a estos elementos descriptivos, vamos a llamarlos también como elementos de hecho, porque no se ampara el juzgador para aclarar o resolver un hecho delictivo en cuanto a los elementos normativos, ¿verdad? Pero como ya sabemos, el elemento esencial de la ley penal es en sí la ley. Entonces, y atendiendo al principio de legalidad, vamos a ver que el juzgador únicamente se puede encuadrar y fundamentar dentro de la norma jurídica. Pero el elemento descriptivo ayuda a establecer de una mejor manera o resolver un conflicto en cuanto a hechos delictivos. Y las clases de tipo que vamos a encontrar dentro de nuestra norma, vamos a encontrar el tipo doloso y el tipo culposo. Establecemos que el delito doloso es aquel que se da cuando la acción del sujeto activo coincide entre lo que él hace y entre lo que él quiere hacer. ¿Y a qué me refiero a esto? El delito doloso es exteriorizar la voluntad del sujeto activo. El sujeto activo emprende, primero crea en su mente, ¿verdad?, esa relación de causalidad. Esa crea la acción antijurídica, primero la crea en su conciencia para posteriormente exteriorizarla, ejecutarla o consumarla ya en el mundo exterior, ¿verdad?, en la realidad. Entonces, el delito doloso es eso, la coincidencia de lo que él se plantea en su conciencia y la voluntad y ejecutar ese deseo de la acción ilícita. No sé si vamos bien hasta ahí. ¿Todavía siguen conmigo o no? Sí. Muy bien, perfecto, gracias. Sí, por aquí estamos. Gracias. Sí, licenciado, estamos. Gracias. Bueno, el delito doloso, dentro de él se plantean dos aspectos: el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. En el aspecto objetivo se refiere al aspecto externo de la conducta del sujeto activo. Y dentro de esos elementos de esa conducta externa, dentro del delito doloso, vamos a encontrar primero lo referente al autor o sujeto activo, ¿no?, que va a emprender, que va a ejecutar o que va a consumar esa acción ilícita. ¿Y quiénes pueden ser sujeto activo dentro de un tipo penal? Desde un punto de vista general, podemos ser todos, ¿verdad? Todos estamos propensos a, en determinado momento,
caer en un hecho delictivo. Aunque no lo decíamos, aunque no tengamos la intención, estamos propensos a cometer una actividad delictuosa, ¿verdad? Dañando, ahí sí que, un bien jurídico tutelado. Entonces, desde un punto de vista, el autor puede ser cualquier persona, cualquier persona. Desde un punto de vista específico, vamos a encontrar dentro de nuestro Código Penal que pueden ser funcionarios públicos, pueden ser doctores, pueden ser profesionales, gerentes, también habla la norma, los ascendientes. Estos son autores o sujeto activo, especial o específico, ¿sí? Porque atendiendo a ese tipo penal, son los únicos que pueden cometer ese delito. Por ejemplo, establece en referencia a extender certificados médicos. ¿Y quién comete este delito? Este delito únicamente lo va a cometer el profesional de las ciencias médicas, o sea, el médico, ¿verdad? Cuando extienda un certificado indicando que la persona tiene una enfermedad o tiene una lesión, cuando es totalmente falso. Falso es lo que indica en ese certificado. Entonces, en ese tipo penal, únicamente el que puede cometer el hecho delictivo es el profesional de las ciencias médicas. También vamos a encontrar que dentro de este aspecto objetivo encontramos la modalidad de la acción. Y esta se va a referir a aquellos delitos de mera actividad, ya sea delitos de lesión o de peligro, ¿verdad? Dentro también de este aspecto objetivo encontramos el objeto de o las circunstancias de la acción. Y aquí nos vamos a establecer o situar dentro de lo que es la plataforma fáctica del hecho delictivo. Y esa plataforma fáctica se refiere al lugar, al tiempo, al modo, al tiempo-espacio de ejecución del hecho delictivo. También siguiendo en el aspecto objetivo, vamos a encontrar que se da en los delitos de resultado. Se tiene que dar la relación de causalidad, la voluntad y la ejecución del hecho delictivo, siempre atendiendo a la imputación objetiva y al propio resultado de ese actuar delictivo. Atendiendo a esta relación de causalidad, siempre el producto de esa acción es resultado directo del hecho delictivo o viceversa, ¿verdad? El hecho delictivo es resultado de la acción. Delito doloso. ¿Alguien que me pueda dar el fundamento legal del delito doloso? Bueno, mientras me lo dan, voy a regresar un poquito al aspecto subjetivo. El aspecto subjetivo del delito doloso es la intención, es lo interno. Con alevosía y ventaja, licenciado, disculpe que lo interrumpa. ¿Qué manda? ¿Qué manda? ¿Es con alevosía y ventaja? El delito doloso. Ajá. Son características agravantes. ¿Producir un daño a una persona, Lic? ¿Qué manda? ¿Producir un daño a una persona?
El delito doloso, fundamento legal. Artículo 12 del Código Penal. Del delito doloso. Artículo 11. Licenciado, a mí me aparece el artículo 11. Así, 11, perdón, 11. Ajá. Es el artículo 11 del Código Penal. Bueno, gracias. Ahorita vamos a regresar al 11. Bueno, solo dentro de los aspectos subjetivos del delito doloso es la intención, ¿verdad? Es aquel elemento interno que se crea en la conciencia del sujeto activo para emprender un acto o un hecho delictivo. Dentro del delito doloso tiene que concurrir el aspecto subjetivo y el aspecto objetivo, ¿verdad? Por eso establecíamos que delito doloso tiene que estar esa coincidencia entre lo que el autor hace y lo que quiere hacer. En ese sentido, el dolo supone conocimiento y voluntad de realizar el hecho delictivo. Ahora bien, ahora sí, el fundamento legal del delito doloso lo vamos a encontrar en el artículo 11. ¿Alguien me hiciera favor de darle lectura? El delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto o cuando sin perseguir ese resultado, el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto. Y ejecuta el acto, ¿verdad? A este artículo vamos a establecer que las clases de dolo son dos, ¿sí? Y vamos a darle lectura al artículo en cuanto a lo que establece delito doloso. Y miren ustedes, clase de dolo número 1. El delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto, ¿sí? Es dolo directo, ¿sí? Cuando de forma consciente y querida del sujeto activo y la intención del sujeto activo se dirige directamente al resultado propuesto. El autor, el sujeto activo, quiere realizar precisamente lo que se ha propuesto, ¿verdad? ¿Y dónde se lo propone? Se lo propone en su conciencia. ¿Y dónde lo quiere realizar? En el mundo material, llamémosle. Quiere materializar, exteriorizar esa voluntad, consumar esa voluntad, ¿verdad? Por ejemplo, si en determinado momento el sujeto activo en su elemento subjetivo como persona se plantea darle muerte a una persona, ¿cuál es el resultado propuesto? ¿Cuál es el hecho delictivo que acontece? Licenciado, perdone, ¿podría repetir la pregunta? Disculpe. Bueno, atendiendo al dolo directo, ¿verdad? Lo que establece nuestro código. Dice, el delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto, ¿sí? Entonces, es directo cuando el sujeto activo se lo propone y en la ejecución de esa propuesta va directamente a consumar esa propuesta que se ha cometido. Ahora bien, en ese sentido, si el sujeto activo se ha propuesto darle muerte a Pedro, ¿sí? ¿Cuál es el resultado que se tiene que consumar?
¿Asesinato? La muerte de Pedro. La muerte de Pedro, ¿verdad? Ajá. Que podría ser asesinato atendiendo a agravantes o podría ser homicidio, ¿verdad? Atendiendo a las circunstancias. Ahora bien, el dolo eventual, otra clase de dolo, contenida en el mismo artículo que establece que sin perseguir ese resultado, el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto. Esta clase de dolo eventual existe cuando el autor se presenta, cuando ese sujeto activo se representa en ese elemento subjetivo como sujeto activo, ¿sí?, como probables consecuencias que van a resultar de su accionar, y no obstante de él tener ya esas consecuencias, él ejecuta el acto, él consuma ese acto, ¿verdad? Yo ponía un ejemplo en cuanto a un caso que ahorita está en el ambiente, ¿sí? El atentado en contra de la fiscal en la avenida Reforma, creo que fue, ¿sí? El dolo directo era darle, presumo o creo yo, ¿sí?, el dolo directo era quitarle la vida a la fiscal. Y si lo hubiera logrado, se hubiera llevado a cabo lo que el sujeto activo, ¿sí?, en su forma consciente se lo planteó y lo ejecutó, ¿sí? Pero dentro de ese planteamiento únicamente existía darle o quitarle la vida a esta persona. En el dolo eventual, esta persona, el sujeto activo, tuvo que plantear en su consciente que para llegar a esta fiscal tenía que eliminar a los guardaespaldas. Entonces el sujeto activo se lo plantea y, estando consciente de ese otro hecho delictivo, continúa y ejecuta el acto. Pero esto no quiere decir que no lo van a condenar en relación a los guardaespaldas, ¿verdad?, sino que son hechos colaterales que también van a ser sancionados en su debido momento. Entonces, el dolo eventual, el sujeto se presenta conscientemente el resultado como probable, ¿verdad?, que puede o no puede pasar. Sin embargo, el sujeto activo, al tener esa conciencia y esa probabilidad, el sujeto continúa con el acto, consuma esa voluntad que tiene de eliminar a esta persona, ¿sí? Y esto lo encontramos en el artículo 11, dolo directo, cuando el resultado ha sido previsto y se ejecuta el mismo, ¿sí? Y el dolo eventual, cuando sin perseguir ese resultado, el autor se lo presenta como posible y ejecuta el acto. Imaginemos, regreso. Lo previsto era ejecutar a X, ¿sí?, pero para llegar a X tenía que ejecutar a Y. Cuando el objetivo principal es X, pero el sujeto activo continúa con la intención y la voluntad de ejecutar ese deseo, esa acción ilícita, ¿verdad? Entonces ahí estamos ante las dos clases de dolo. En relación a los elementos del delito doloso, vamos a encontrar como esenciales
que debe concurrir el elemento intelectual y el elemento volitivo. El elemento intelectual es la conciencia y el conocimiento que el sujeto activo tiene en la ejecución de una acción ilícita. Para actuar dolosamente, el sujeto de la acción debe saber qué es lo que hace, ¿verdad? Y conocer los elementos que caracterizan su acción típica. El sujeto ha de tener un conocimiento aproximado de lo que significa esa acción típica ante la realidad social y también esos elementos jurídicos de los elementos del tipo penal. Anteriormente yo les indicaba la tipicidad, ¿verdad? La estructura del tipo, ¿sí? Que tiene que ser razonable, que tiene que ser entendible, para que todos tengamos conocimiento, o por lo menos la población de tipo medio tenga conocimiento en relación a la observancia de la norma. Sin embargo, no se podría alegar inobservancia, porque atendiendo a ese elemento intelectual, todo el mundo sabemos que es prohibido matar a alguien. Todo el mundo sabemos que es prohibido robar. Todo el mundo sabemos que es prohibido usurpar, ¿sí? Todo el mundo sabemos que no podemos ingresar a la casa de otros sin su autorización, ¿verdad? Entonces, ahí ya ese grado de intelectualidad ya nos da una conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo en ese sentido. Y como elemento volitivo es la voluntad del sujeto activo de realizar los elementos objetivos del tipo penal. Es la voluntad de que a sabiendas que no se debe de realizar, el sujeto activo continúa en la consumación del hecho delictivo. El elemento volitivo supone una voluntad incondicionada de realizar esa acción típica, ¿verdad? Que el autor cree que puede realizarla, ¿verdad? No solo es la voluntad, sino que también es esa capacidad o esa creencia que puede realizar esa acción. Y el intelectual, como les decía, es la conciencia, ¿verdad? El conocimiento de que esa acción que va a realizar es ilícita o es antijurídica. Ahora bien, el delito culposo. Vamos a ver si nos da tiempo todavía. ¿Alguien que me pueda leer el fundamento legal del delito culposo? Es el artículo 12, licenciado del Código Penal. ¿Se lo lee? Por favor. El delito es culposo cuando con ocasión de acciones u omisiones lícitas se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley. Muchas gracias. Si vemos el delito doloso, que ustedes ahí anotaron a la par de su artículo, vimos que tiene elementos objetivos y elementos subjetivos. El elemento objetivo es la acción externa, ¿verdad? Y el subjetivo dijimos que era ese deseo, esa conciencia interna, ¿verdad? De querer hacerlo. Y el elemento objetivo era hacerlo. Ahora bien, en el delito culposo no hay elemento subjetivo, ¿sí? Porque si bien lo establece el código, establece que de acciones u omisiones lícitas, ¿sí? El actuar se causa un mal
¿sí? O se causa un hecho delictivo. El resultado de acciones lícitas u omisiones lícitas va a traer como resultado un hecho delictivo. En ese sentido, podríamos establecer que el delito culposo es la realización del supuesto de hecho, o sea, del tipo en los que el autor realiza ese tipo penal sin querer hacerlo. No hay voluntad de querer hacerlo. Como consecuencia de su obrar, de su accionar, por una forma descuidada, negligente o imprudente. Establecemos que el delito culposo es ese delito imprudente. Y cuando la norma establece imprudencia, negligencia o impericia, lo vamos a establecer como imprudente. ¿Sí? Perdón. Les decía que no hay elemento subjetivo. Vamos a ver que los elementos de el delito culposo, vamos a encontrar siempre un sujeto activo. Un sujeto activo, vamos a encontrar también el hecho, ¿sí? Un bien jurídico tutelado, y dentro de ellos vamos a establecer lo que es las clases de imprudencia. La doctrina establece que se puede dar las clases de culpa consciente o con representación, y esta es en la que el sujeto se representó el posible resultado de la acción lícita que él está cometiendo. Y también la doctrina establece que esa culpa puede ser inconsciente o sin representación, y es en la cual el sujeto activo no se representó, ¿sí?, el posible resultado. Esto es desde el punto de vista doctrinario. Sin embargo, nuestro Código Penal, en el artículo 12 que ya le dieron lectura, establece que puede ser de tres clases: el injusto o el tipo penal, ¿sí?, que es la imprudencia, que es por negligencia o que es por impericia. Cuando hablamos de imprudencia se refiere a no tomar las precauciones, ¿sí?, no tomar las medidas necesarias para evitar el resultado delictivo, no prever más allá de mi accionar, ¿verdad? No ir más allá de mi acción, de la acción lícita que el resultado puede encuadrar en un tipo penal. Cuando la norma establece que es por impericia, vamos a establecer que es aquella conducta que quien la realiza desde un principio carece de cualidades, ¿sí?, o facultades necesarias para desempeñar esa acción de manera eficiente, o con la destreza de tal actividad de manera eficiente, por lo que el desconocimiento, la falta de experiencia o la falta de cualidades en relación a su profesión, a sus oficios profesionales, científicos o técnicos, lo van a llevar a cometer un hecho delictivo, ¿verdad? Por acciones lícitas, esta persona va a resultar cometiendo un ilícito penal. Asimismo, cuando se habla o establece la norma por negligencia, atiende a aquella conducta que implica un riesgo para tanto el sujeto activo como para terceros.
y a pesar de eso, el sujeto activo continúa con la acción y que el resultado va a ser un hecho delictivo, ¿verdad? También se produce por la omisión del cálculo de las consecuencias previsibles y posibles de la propia acción del sujeto activo. Perdón. Nuestra legislación de manera taxativa establece y señala los tipos imprudentes en cuanto a los delitos culposos. Y por tiempo únicamente les voy a dar los artículos. El artículo 127, 139, 150, 157, numeral 2, 285, 239, 301, 302, 303, 304, 312, 345, 463, 472 del Código Penal, ¿verdad? Ahí ya nos encuadra tipos culposos. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Te mandan? No hay duda, Lick. Muy bien, excelente. Bueno, fue un gusto haber compartido con ustedes y espero nos veamos el próximo día de clases. Que tengan una buena noche. Feliz noche. Feliz noche.